A 15 minutos de ti, un podcast para que cuando nos escuches te escuches, con Ananda, Rubén y Miriam de Centro Psicoedúcate. Aquí estamos, el nuevo podcast de A 15 minutos de ti, y hoy va a ser un podcast súper especial. Miriam, Rubén, ¿qué tal? ¿Emocionados? Sí, muy contentos. Muy ilusionados de contar con un invitado especial. Siempre hablamos de salud mental y hoy va a tener una parte visual. Al contar con una persona conocida como Incoherente en redes sociales, que aparte es artista, bailarín, ilustrador y viñetista y conocido por su libro Dando vueltas por tu interior. Gonzalo, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Gonzalo, de verdad, de corazón. Sí, estamos muy contentos de recibirte y que nos cuentes tu punto de vista sobre la salud mental. La idea era, poder sobre todo hablar sobre cómo se creó esta manera tan original de fusionar la salud mental y la ilustración. Bueno, yo siempre he considerado que el arte era bastante terapéutico para mí y sí que me ayudaba bastante, y al dedicarme a tantas disciplinas artísticas como viene siendo el dibujo, la fotografía, el baile y así, sentía que podía canalizar mucho mis emociones a través del arte. Y ya llegó un punto en el que pues no era suficiente el canalizarlo con ese tipo de ambiciones, y entonces quería hacerlo de una manera como mucho más minimalista, mucho más directa, y me salió, no sé por qué, hacer unas viñetas con un mensaje mucho más directo y unos personajes mucho más simples, en vez de tener que estar pues 9 horas dibujando o tener que irme a bailar a no sé dónde. Y la verdad que hice mi primera viñeta cuando estaba bastante mal y afectado emocionalmente, y creía que se iba a quedar ahí, la verdad, pero la verdad que con el tiempo realicé otra viñeta porque ya era como algo mucho más necesario, no lo tenía ni premeditado ni nada por el estilo, simplemente me salía a hacerlo, tenía en mi cabeza la idea de cómo hacerlo, y poco a poco pues hice varias viñetas y ya me di cuenta de que eso me gustaba y de que también a la gente le ayudaba bastante, y ya no solo que me ayudara a mí a entender un poco todo el revoltijo que tenía en la cabeza, que era un poco complicado, el poder simplificarlo de esta manera me ayudaba bastante, y que ya podría ayudar a los demás, pues la verdad que me ayudaba mucho más a mí, y también pues eso, tener en consideración con los demás era bastante importante también, una parte muy, muy genial de mi trabajo. Qué bien, Gonzalo. Y oye, decías que no creías en ese momento que iba a tener tanta repercusión, ¿no? Además, de verdad, de forma tan directa, que a mí me parecen las viñetas súper claras y directas, y eso ayuda a entender. ¿Cómo te sentiste al ver que tenía ese impacto a nivel social? Pues al principio me dio como mucho vértigo, porque era como una manera de estar exponiéndome de una manera muy directa, a pesar de que no tratara los problemas de una manera muy clara y concisa, sino que los mensajes son un poco más ambiguos y así, no hablo de nada en concreto, sino de la sensación que me da ese algo. Entonces me sentía un poco expuesto, pero bueno, realmente como siempre me he expuesto a la hora de realizar mi arte, no he tenido problema ninguno en coartarme ni nada, pero sí que era un poco cuando vi que los números pues empezaban a crecer y que mucha más gente de la que esperaba me empezaba a seguir y así, era como que, no sé, me pensaba que me iba a condicionar. Vale. a cuanto más público llegase, pero realmente he visto que no, que lo que funciona realmente es seguir siendo yo y seguir plasmando las cosas por y para mí y luego subirlas, no pensar en subir publicaciones a Instagram como tal, sino seguir un poco ese leitmotiv y lo que a mí me ayudaba, que era el plasmar imágenes. No subo muy de continuo, simplemente pues subo o hago cuando a mí me nace o cuando yo lo necesito, que puede ser 1 a la semana o 15 a la semana. Muy bien. Qué bueno, Gonzalo. Claro, es la forma, ¿no?, de también preguntarte, ¿no?, el cómo te inspiras o va saliendo, es lo que dices, ¿no? Sí, me inspiro un poco en lo que me rodea, básicamente, en lo que yo siento principalmente, en lo que puede sentir la gente de mi alrededor, los estímulos que tengo a nivel social, y todo es un poco lo que me inspira. A veces puede que haga alguna viñeta que no tenga absolutamente nada que ver conmigo, pero que sí que es algo que como que puedo tener cierta opinión, o como que lo note también de una manera que también sea muy mía, con conversaciones que haya tenido con amigos, con familia, o cosas que haya visto fuera en internet o así. Entonces no siempre trata conmigo, pero la gran mayoría, aparte de la inspiración que tengo, es mía, y bueno, también de la música, del entorno, de un poco de todo.
Porque, Gonzalo, nos hemos dado cuenta de que gran parte, ¿no? O la mayoría de las ilustraciones tienen o buscan como una reflexión emocional, ¿no? O esa introspección, ¿no? De pararse un momento a conectar, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Y con lo que le pasa. Y esto, ¿tú dirías que es algo que siempre buscas? Sí, hay veces que sí, o sea, otras simplemente es para poder entender un poco lo que me pasa a mí también. Y sí que a veces a la hora de subirlo y así, sí que ahora voy un poco más cuidado de las palabras que elijo, por ejemplo, o de cómo formulo las frases o cómo plasmo X situación y así. Porque sí que es muy fácil, por ejemplo, que se malinterprete en X cosas. Entonces, si por ejemplo intento plasmar una cosa que me ha pasado, hay mucha gente que puede extrapolarla a otra cosa totalmente contraria, y eso se podría haber solucionado cambiando X palabra y así. Entonces, cuando creo ahora este tipo de imágenes, sí que obviamente entra en juego el factor de que lo van a ver miles de personas. Entonces, sí que intento plasmar el mensaje de una manera mucho más que se entienda, mucho más ambiguo, mucho más abierto también. Eso ayuda bastante, la verdad. Y la manera en la que hago las viñetas, creo que ha cambiado, pero no tanto cambiar, sino evolucionar en ese aspecto. Yo creo que todos evolucionamos a nivel artístico en todo momento, y esto ha sido un poco así todo lo que me ha permitido. Pues nos gusta escuchar esto, porque muchas veces hablamos de la responsabilidad que tenemos cuando publicamos, ¿no?, algo en redes sociales, y tú, sobre todo, lo que decíamos, que has tenido un impacto muy grande a nivel social. Me gusta escuchar que tienes esa precaución, ¿no?, y hablando sobre todo de salud mental. Así que genial. Sí, al fin y al cabo hay que tenerlo un poco. Sí, totalmente, porque hay incluso psicólogos, ¿no?, que a veces decimos, ostras, dicen cosas, ¿no?, fuera así de contexto, que se pueden malinterpretar y pueden hacer mucho daño. Claro, la sencillez de esa viñeta, ¿no?, o de la publicación abre tal abanico, ¿no?, según la persona. Claro, eso es lo bueno, en verdad, lo bonito, que entra dentro de la interpretación de cada persona, y así, al fin y al cabo, se abre ese abanico de posibilidades en la viñeta, y cada persona es un mundo y que puede interpretar la viñeta de X forma. Pero yo creo que nunca lo voy a hacer yo con una connotación negativa. Siempre va a ser un poco, pues, de una manera introspectiva y algo de positivismo tal vez, pero nunca va a ser como algo... Es que hay viñetas que hay gente que las ha extrapolado el significado a cosas totalmente negativas, y es como que no, o sea, realmente la viñeta no es negativa, estás dando tu mensaje negativo. Exacto. ¿Sabes? Entonces creo que trata más con la persona receptora del mensaje de la viñeta, más que de la viñeta en sí. Esto es muy importante, ¿no?, lo que dices, y que lo puedan escuchar, ¿no?, todos los que nos siguen, para poder tener en cuenta que lo que ven en las redes, tiene una parte que en realidad es muy personal, y que cada uno se la tiene que gestionar. Sí. Las viñetas, al fin y al cabo, son como un espejo en el cual ves un poco lo que te está pasando, y cómo, dónde vas a interpretar ese mensaje, en base a que es en base siempre a la persona que la está viendo. A mí yo tiene mi propio significado, pero otra persona que lo lea puede ser otro totalmente diferente. Pero siempre va a ser un poco el de esa persona, ¿no? Siempre ven un poco más ese reflejo de sí mismos, más que habrá querido decir incoherente con esto. Sí, y al final podría ser como una invitación, ¿no? Te invito a que, mediante esto que te muestro, a ver qué te despierta, ¿no?, y que hagas en función de eso. Tomar conciencia, ¿no?, de un tema. Y qué temas te pueden tocar para, poder acudir a terapia, que también esto es interesante, ¿no? ¿Qué punto has tocado, ¿no?, con esa viñeta, para que la persona se pueda trabajar ciertas cosas que puede ser que ni se haya planteado? Sí, eso me ha pasado bastante, la verdad. O sea, que haya gente que me ha dicho de que había entendido X cosas que le podía pasar al verlo plasmado de una manera tan sencilla, con pocas palabras, un dibujo minimalista y así. Y realmente a mí también me ha pasado con mis propias viñetas, que me doy cuenta de cosas, que me doy cuenta de cosas, que es un batiburrillo de cosas que no entiendo. Entonces, al desarrollarlo todo en algo tan simple, lo ves de una manera, pues eso, más simple, y te das cuenta un poco de localizar qué es lo que falla para poder ir a atacarlo y a solucionarlo. Qué bueno, muy bien. Sí, yo creo que eso está muy bien, ¿no? Porque a veces nos perdemos mucho, ¿no?, con tantas cosas que tenemos por ahí en la cabeza, ¿no? Y el buscar un punto así un poco más concreto donde mirar, quizás a veces da como cierta tranquilidad en ese caos, ¿no? Sí, te sientes reconfortado, porque realmente sientes que has conectado con algo, que en la propia viñeta o contigo mismo sientes que
se ha despertado un clic que igual antes no estaba. Oye, Gonzalo, ¿y qué tipo de tema o viñeta crees que remueve más hacia afuera, ¿no? Hacia los que te vemos? Sí, pues no sé, porque realmente no pienso nunca en un tema en cual pues hoy voy a hablar de los miedos, hoy voy a hablar de tal, sino que es un poco, pues me siento en el sofá y digo, a ver, ¿qué me ha pasado esta semana? Y empiezo a intentar sacar algo de ello. Entonces, sí que es cierto que las viñetas que más repercusión han tenido un poco han sido con cosillas que para la gente ha sido como muy esclarecedora, o que han sido pues eso, que han encontrado una parte suya que como que obviaban como tal, ¿no? No sé. Las viñetas que más han hecho virales han sido un poco las que más yo he sufrido haciéndolas o he tenido que sufrir para hacerlas y tal, que he pasado por un proceso duro o así. Entonces yo creo que esas han sido como las que más he plasmado de manera muy sentida y así un poco las que más me han hecho daño. Es un poco las que más... Yo creo que las que más han hecho daño un poco en la otra persona y que lo han entendido de una manera muy empática. Yo creo que esas son un poco las que más, la verdad, las que son así como más durillas. Bueno, Gonzalo, yo te quería preguntar también si tú crees que estas viñetas que tú haces pueden estar animando a las personas a acudir a terapia. Sí, yo creo que sí que puede ser, porque muchas personas sí que me han dicho como que se habían dado cuenta de que habían hecho un clic y que algo no iba bien, y de que sí que igual realmente siento como que le estoy dando importancia a cosas que de verdad la tienen, pero que nunca se las damos del todo, ¿no? Exacto. O sea, esto de que cuesta bastante ir a terapia porque pensamos que tenemos que estar muy, muy mal, que nos tiene que pasar algo muy gordo y así, y luego realmente pues a nada que ese tipo de cosas se van obviando y se van ahí tapando, entonces nunca las terminamos de ver hasta que ya nos sobrepasa y explota. Entonces siempre siento que eso, que le está dando como importancia a pequeñas cositas que ha ayudado a ver a la gente que algo igual no iba de todo bien, o que no hace falta que pase algo muy, muy gordo para que podamos ir a terapia, sino pues aunque nos pase algo minúsculo también podemos ir, porque realmente nadie nos enseña realmente a tener ese tipo de capacidad de introspección, de ser analíticos con nosotros mismos y así. Entonces está muy bien ir como para hacer un pequeño chequeo, por así decirlo, y comprobar cómo va todo un poco. Entonces yo creo que sí que las viñetas han inspirado a gente a decir, pues igual esto es importante y debería replanteármelo. La prevención, ¿no? Al final, que no tiene que pasar así, lo que tú dices, nada grave o nada, sino que tengo un pequeño malestar, oye, pues voy a prevenir que se haga más grande, ¿no? Eso es. Muy bien. Es como saber como un poco cómo actuar y qué es lo que te pasa, y intentar entenderlo y saber actuar en base a ello. Sí, yo creo que Gonzalo, que el discurso que acabas de hacer es uno muy similar que hacemos nosotros cuando hablamos en redes, ¿no? Sobre todo para animar a la gente a que no apuren tanto, ¿no? Sí. Y que parece que siempre es como esperar a esa última gota que llena el vaso, pero claro, mientras tanto todas las gotas anteriores han ido generando malestar. Sí. Eso es, y a lo mejor si lo hubiéramos cogido a tiempo no se hubiera llenado tan bien tanto el vaso. Gonzalo, pues te queríamos proponer una cosa, y es que, a raíz de esto que hemos estado hablando, nos preguntábamos qué te viene a la cabeza que puedas plasmar en una viñeta. Entonces, hablando, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si tuvieses la respuesta ahora la podrías dar, pero si no, te lo podemos dejar para que la puedas hacer en tu rato libre. Sí que ahora hablando, se me ha ocurrido una cosa justo cuando estábamos hablando de esto, de lo del vaso, por ejemplo, de lo de llenarlo y tal, que no se sobre y todo eso. Sí que se me ha ocurrido un poco, pues como un personaje así frente a un vaso de agua, y algún personaje que esté dentro de ese vaso de agua y que el agua le llegue como a los tobillos o a las rodillas, así, y que el otro como que le diga en plan de ya es suficiente, o sea, no tiene que llenarse más, o no tienes que esperar a que se ahogue para saber que está lleno, o algo del rollo. Bueno. Algo así, me gusta. Esa me la apunto. Pues sería... me la voy a apuntar. Pues lo buscamos en redes. Genial, me ha gustado. Sí, algo así. Me gusta. Guay. Bueno, Gonzalo, tomando esta idea, nos gustaría acabar este podcast, ¿no?, con una de tus ideas que das en tu libro, que nos encanta, lo de la primera viñeta que empezó con ninguna intención de empezar nada. Esa fue la primera viñeta que hice cuando estuve muy mal,
Y además es que se nota mucho que es la primera, o sea, los personajes están muy poco construidos, la letra fatal, se nota. Y a mí me gustaría añadir, ¿no?, que con esta idea, decir que hasta que no empecemos no sabremos dónde llegaremos, así que os animamos a todos a tomar decisiones y moveros. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias de corazón. Nos pareces genial. Da gusto escucharte, de verdad. Sí, te expresas, vamos, súper claro, ¿no? Sí, me ha gustado. Qué bien, qué bien. Pues Me alegro, ya desde aquí cuando queréis otra, aquí estoy. Oh, gracias. Gracias. Un Que vaya abrazo. genial, un abrazo. Que vaya bien. Adiós. Muy bien, adiós.